Shalom, amados hermanos, y bienvenidos a nuestra clase del Evangelio de la Creación. Ya el día de hoy aprenderemos sobre nuestra tercera clase, y acuérdense que como yo he compartido con ustedes la importancia de estos estudios, porque estas enseñanzas de la autora Julissa Baldwin de Creation Gospel, de Ministerio Creation Gospel, en verdad son muy profundas, amados hermanos, y de verdad que por eso es que yo la estoy traduciendo, la estoy enseñando y bueno, poniendo, como siempre digo, mi granito de arena también, pero es muy importante que nosotros estudiemos estas clases, amados hermanos, porque si nosotros sin este conocimiento de entender los 7 días de la creación, nosotros no vamos a poder entender el resto de las escrituras. Y esto es lo que ella muestra. Ella muestra que en estos días de la creación está predicado el Evangelio. Por eso se llama el Evangelio de la creación. ¿Ok? Tenemos que entender esto es el Evangelio de la creación, y nosotros a veces no nos damos cuenta realmente, amados hermanos, que la importancia que tiene estos 7 días de la creación. Nosotros a veces pensamos que se trata de cómo creó Dios el mundo. No, acuérdense que el mensaje es espiritual, que el Eterno nos enseña las cosas espirituales a través de las físicas, y eso es lo que tiene esta enseñanza. Así que vamos antes de ir al segundo día de la creación, o hoy vamos a ver el tercer día, si no me equivoco, sí. Antes de ver esto, quiero recordarles algo que aprendimos en la clase pasada, y es acerca de la palabra Shamayim, ¿ok? Aprendimos que la palabra Shamayim para cielos podía significar Shamayim, que es allá aguas, pero también entendimos que la palabra Shin tiene que ver con fuego, pues es algo que consume. Entonces nosotros sabemos de que en realidad esos cielos que supuestamente hay aguas, también hay fuego. Por eso es que el Eterno hace descender fuego del cielo, tanto agua como fuego del cielo. Cuando quemó a Sodoma y a Gomorra, ¿qué es lo que sucedió? Descendió fuego del Eterno. Cuando Elías hace la confrontación con los sacerdotes de Baal, que cae del cielo, cae fuego. Entonces nosotros tenemos que entender que esto es lo que es el Eterno. El Eterno es los dos. Mejor dicho, para él, tanto el agua como el fuego es lo mismo, ¿ok? Es lo mismo. Y por eso nosotros vemos que en realidad la tierra la primera vez fue destruida por agua, pero la segunda vez esta tierra va a ser destruida por fuego, porque son los dos juicios del Eterno, ¿ok? Vamos a leer unos pasajes que les puse ahí. Vamos a ir a Lucas 3:16, y la palabra dice: Juan declaró diciendo a todos: yo en verdad os bautizo con agua, pero viene el que es más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de sus sandalias. Él os bautizará con Espíritu Santo y fuego. El Espíritu Santo y fuego. Entonces estamos viendo que el Ruach HaKodesh es fuego, amados hermanos. Por eso es que el Ruach HaKodesh, cuando viene a nosotros, en verdad, ¿qué va a hacer? Va a venir esas pruebas de fuego, nos va a tener que probar. Tenemos que pasar por ese fuego de la prueba para poder santificarnos, porque verdaderamente solamente el fuego es lo único que purifica. Hay cosas que el agua purifica, pero hay cosas que el fuego tiene que purificar. Y nosotros tenemos que entender que esa es la realidad. Nosotros los dos tenemos que ser purificados por agua y por fuego. Por eso tenemos que bautizarnos, ir al mikvé, al bautismo, para ser purificados por agua, pero el Ruach HaKodesh nos va a bautizar con fuego. Después le puse Daniel 7:9, 10. Daniel 7. La palabra dice: estuve mirando hasta que fueron puestos tronos, y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve, y cuyos cabellos eran como la lana purísima. Su trono era de llamas de fuego, y tenía ruedas de fuego abrasador. Un río de fuego corría y salía delante de él. Millares de millares lo servían, y millones de millones estaban en pie ante su presencia. Entonces el juez se sentó, y los libros fueron abiertos. Estamos viendo acá que el trono del Eterno es fuego consumidor, pero hay un río de fuego. Entonces este fuego, más hermanos, el día del juicio va a suceder esto, que para nosotros, para algunos va a ser ese juicio va a ser agua, no va a pasar nada, pero para otros va a ser fuego. Y es lo que nosotros tenemos que entender, porque lo mismo es que encontramos en Apocalipsis. En Apocalipsis, el libro de Hitgalut 15:1-2 dice: vi también en el cielo otra señal, grande y espantosa, 7 ángeles que tienen las 7 postreras plagas, porque en ellas será consumida la ira de Dios. Y vi como un mar de cristal mezclado con fuego. Mar de cristal, agua y fuego. Dice: y a los que habían alcanzado el número de su nombre, y en pie sobre el mar de cristal, teniendo cítaras de Dios.
Entonces hay gente que puede estar sobre este mar que es fuego y que no lo consume. Y eso es lo que tenemos que entender. Por eso es bien interesante, amados hermanos, que todo lo que nos enseña la Torá no es por casualidad. Se lo voy a poner en toda la pantalla para que vean. Acá hay dos historias. Estamos viendo que cuando pasó Shavuot, los talmidim de Yeshua estuvieron juntos en Shavuot, vino el Ruach HaKodesh sobre ellos, con una llama de fuego en su cabeza. Y también vemos los amigos de Daniel que fueron llevados al fuego abrasador y que nunca les pasó nada, ni siquiera olieron a quemado. Entonces, ¿qué es lo que nos está enseñando? Esto es bien interesante porque imagínense, como dice la doctora Jolisa, cayó un fuego sobre los talmidim y sin embargo su pelo no se quemó. No salieron corriendo que se les incendiaba la cabeza. ¿Por qué? Porque ellos eran puros, suficientes para recibir ese fuego del Ruach HaKodesh, del Espíritu Santo. Y eso es lo que nosotros tenemos que ser. Nosotros tenemos que tener, de verdad, ese fuego, de verdad, que está parejo con el Ruach para que no nos queme. Pero si yo soy algo que no resiste el fuego, entonces ese fuego sí me va a consumir. Y eso es lo que tenemos que entender, porque eso va a ser el mensaje que vamos a ir aprendiendo conforme avanzamos en el Evangelio de la Creación. Por eso que tenemos que entender esto, amados hermanos, que como dije, para el Eterno, tanto agua como fuego es lo mismo, ¿ok? Entonces eso es lo que tenemos que entender. Por eso dije que es verdad que así serán los juicios. Entonces vamos a ver ahora, analizar el tercer día de la creación. Vamos a ir a Bereshit 1, vamos a leer del 9 al 13. Porque como estamos viendo, acuérdense de que estamos tratando de entender los mensajes de las buenas nuevas, del Evangelio, en esos días de la creación. Entonces el verso 9 empieza diciendo, y dijo Elohim, reúnanse las aguas de debajo de los cielos en un solo lugar y muéstrese lo seco, y fue así. Y a lo seco llamó Elohim tierra, y a la reunión de las aguas llamó mares, y vio Elohim que estaba bien. Entonces dijo Elohim, produzca la tierra vegetación, hierba que haga germinar semilla, árbol frutal que dé fruto sobre la tierra, según su especie, y cuya semilla está en él, y fue así. Y la tierra hizo brotar vegetación, hierba que hace germinar semilla, según su especie, y árbol que da fruto, cuya semilla está en él, según su especie. Y vio Elohim que estaba bien. Y fue la tarde y fue la mañana, día tercero. Ok, voy a ponerse en toda la pantalla para poder leer lo que les puse al principio. Dice, Elohim recoge y separa las aguas terrenales. Acuérdense, ¿ok? ¿Por qué? Porque las aguas las va a separar terrenales, las va a poner en los mares, para que parezca la tierra seca, haciendo que el agua fresca y los vapores minerales subieran, creando las condiciones favorables para que las plantas y sus semillas pudieran crecer y dar sus frutos. La vegetación comienza a reproducirse de acuerdo a su clase. Eso es muy interesante, amados hermanos, porque estamos hablando de una vegetación, es increíble. Piensen esto, la vegetación, las plantas crecen, ¿por qué? Por la fotosíntesis, por el sol, y sin embargo acá no estamos viendo que todavía está el sol. Sin embargo, las plantas solitas están creciendo y están dando frutos. Y nosotros ya vimos que cuando habla de aguas, entendimos que se trataba de las personas. Vimos que acuérdense que había unas aguas celestiales y unas aguas terrenales. Pero nosotros el día de hoy estamos como unas aguas terrenales. Pero nosotros como aguas terrenales tenemos que reflejar las aguas celestiales, como vimos, para poder decir, hágase tu voluntad así en el cielo como en la tierra. Tenemos que reflejar esas aguas celestiales. Pero es interesante que nosotros vamos a ir a ver acá el hebreo, porque acá, como dije, el hebreo nos da unas palabras muy interesantes que vamos a analizar el día de hoy. Vamos a leerlo en el hebreo. Ok, pero antes de esto vamos a ver lo que les puse acá, las palabras, frases claves que tenemos que ver. Cuando nosotros analizamos cada día la creación, hay que las palabras o frases claves que se repiten, que es lo que nosotros tenemos que prestar atención. Aguas debajo de los cielos reunidas, es lo que nos habla. Y piense, si estamos hablando que las aguas son personas, habla de una reunión. Y todavía nos dice, en un solo lugar. Esas aguas van a estar en un solo lugar reunidas. Después nos habla de árboles frutales que dando frutos de acuerdo a su clase y nos dice que era bueno. Entonces estamos viendo que en este segundo día no fue declarado bueno. Solo fue declarado bueno en el tercer día. Cuando vimos la separación de las aguas no dijo que era bueno. Sin embargo, en este tercer día, en la reunión de las aguas en un solo lugar, es cuando el Eterno ella lo llama bueno. ¿Ok? Y acá vemos que hay esa continuación de este patrón, 1, 2, 1, que aprendimos en la clase pasada.
El tema de los primeros 3 días de la creación es que la separación es buena cuando lleva a ser reunida de acuerdo a su clase. Eso es increíble, amados hermanos. Es bueno de acuerdo a su clase, no como yugo desigual. Es bueno de acuerdo a su clase. Entonces ya, como dije, estamos viendo acá que esto es lo que nos está tratando de transmitir este tercer día. Pero como le dije, ahora vamos a ver estas palabras hebreas que son muy interesantes, las que vamos a encontrar. Vamos a analizarlas porque acá hay 2 cosas que yo quiero enseñarles. Bueno, todavía no está el pasaje del hebreo. No me acuerdo a veces con el orden que hago las diapositivas, aunque los apunto aquí, pero no. Bueno, acá es algo que la doctora Jolisa comparte y que ella entiende que como todas las cosas son cíclicas, esta separación, esto que estamos viendo en la separación de las aguas, es algo que es profético, que se va a repetir, y se lo vamos que se va a repetir 2 y 3 veces, ¿ok? Vamos a ver en toda la pantalla. Dice: el espíritu se mueve en cada generación, la profecía se repite. Es por eso que vemos en el cruce del Yam Suf, es decir, el mar muerto, o el mar rojo creo que lo han llamado, aguas separadas y caminan en lo seco. Así que estamos viendo acá, en verdad esto es increíble porque acá es el nacimiento del pueblo de Israel, ¿no? Como nación. Y ellos tienen que atravesar por esta separación de aguas y por los secos. O sea, como aparezca la tierra, y a lo que va a aparecer acá es Israel. Entonces ya de por sí nos está enseñando, como dije yo, algo muy interesante. Y eso es lo que tenemos que entender, el mensaje espiritual que tiene la Torá para nosotros. Entonces, ahora sí vamos a ir a las palabras hebreas. Vamos a poner en toda la pantalla. El verso 9 dice: Vayomer Elohim, Yikabu Hamayim, dice Yikabu, sean reunidas Hamayim, las aguas, Mitachat Hashamayim, que están debajo de los cielos, ¿ok? Debajo de los cielos. Y lo que le puse todo en el rojo, el Makom Ejat, a un solo lugar. Dice, y la cuarta línea dice, Veterae, dice, Hayabasha, Baijike Gen. Y será vista la Hayabasha es lo seco. Dice lo seco y será así. Baijike. Entonces, acá estamos viendo 2 palabras que quiero enseñarles. La primera es Yikabu, la palabra para reunión. Esta palabra es interesantísima y tenemos que por eso aprender a estudiar las palabras hebreas, amados hermanos, y ver el contexto, los derivativos, porque nos enseñan muchísimas palabras. La palabra kavá tiene que ver con reunión o esperar, ¿ok? De hecho, quiero que entiendan algo. El himno de Israel es Hatikva, viene de esta raíz, esperanza. Tikva, ¿ok? Kavá, esperanza, es una esperanza, ¿ok? Entonces, esta palabra, por eso le dije Kavá, la palabra Yikabu está en tercera persona, plural futuro. En otras palabras dice, y ellos o ellas esperarán. ¿Quiénes son ellos o ellas? Estas aguas. Esperarán en un lugar, dice, estarán en un lugar, ¿ok? Y yo les puse un pasaje también interesantísimo que para ver cómo está en el hebreo, Bereshit 49:18. Bereshit 49:18. La palabra dice, por tu salvación espero, oh Yahweh. Voy a poner en toda la pantalla. Lishuateja, a tu Yeshua, a tu salvación. Kiviti Yahweh, yo espero, es esperanza, tengo esa esperanza. Entonces estamos viendo acá que esta palabra kavá de reunión tiene una esperanza. Y es por eso que la esperanza, si nosotros somos esas aguas reunidas en un solo lugar, es una esperanza, es una esperanza hasta para nuestro mismo Padre, saber que estamos en un solo sentimiento, en un solo pensar, de acuerdo a su clase. ¿Y esa clase cuál es? La Torá, de acuerdo a Mashiach. Y esto es lo importante que nosotros tenemos que entender, ¿ok? Y es que esto es increíble, amados hermanos, porque todo esto la Torá nos enseña, tiene estos misterios para enseñarnos. Y también vamos a ver la siguiente palabra, porque esto es bien interesante, que la palabra donde dice lemakom ejad, en un solo lugar, tenemos que entender cómo los sabios entienden a esta palabra makom, ¿ok? Vamos a verla. Hay un pasaje donde vamos a ver lo que está en Shemot 33:21. 33:21, y se los voy a compartir en el hebreo para que vean literalmente lo que dice. 33:21 dice, y añadió Yahweh, he aquí un lugar junto a mí, donde tú estarás en pie sobre la roca. Acuérdense que este es el episodio cuando Moshe le dice, muéstrame tu gloria, y él le dice, no me podrás ver, pero le pone en un lugar, en una roca, y el Eterno pasa, dice que puede ver la espalda. Esto es increíble, pero quiero que entiendan cómo es que los sabios de la Torá entienden esto, esta frase, ¿ok? Vamos a poner eso en toda la pantalla para que vean, dice, Vayomer Yahweh, Giné, he aquí, Makom Iti. Acá no dice junto a mí, un lugar Iti,
conmigo. Un lugar conmigo. Dice, Benitzabetá al Hatzur, y estarás establecido, dice Natsab, es lo que es la palabra, establecido sobre la roca, sobre la roca. Entonces estamos viendo, amados hermanos, que acá de por sí está mostrándonos de que este Macom está en él. En el iti, Macom iti, no es conmigo, está conmigo ese lugar. Y eso es bien interesante porque la palabra Macom en el judaísmo es un sinónimo del eterno. Al igual que en el primer siglo, la palabra Shamayim era un sinónimo del eterno. Por eso que entendemos, por ejemplo, en Mateo, que dice, el reino de Dios se ha acercado. Sin embargo, en Marcos, o es al revés, creo, dice, el reino de los cielos se ha acercado. Es la misma frase. Cielos o el eterno es lo mismo. Es un sinónimo. Y eso es lo que sucede con esta palabra Macom. Representa al eterno. De hecho, les voy a poner acá toda la frase porque tristemente están en inglés, pero en hebreo dice, Hamakom yenahem etchem betoch sha'ar avlei Sion ve'Yerushalayim. ¿Qué es lo que dice? Dice que Dios consuele a la familia juntos a los que lloran en Sion y Jerusalén. ¿Por qué es esta frase? Porque, amados hermanos, esta frase es la que se dice a una persona a un familiar ha fallecido, una persona que está en luto, vamos a decirlo así, una persona que se le ha muerto un familiar, se les dice Hamakom yenahem etchem, que el lugar te consuele. ¿El lugar quién es? El Eterno. Entonces, el Eterno te consuele a ti. Y eso es interesante. Entonces, ahora sí podemos entender diferente. Miren, vamos a volver a retroceder a esta palabra en hebreo. Dice, Yikabu Hamayim y Taja Hashamayim, sean reunidas, él reunirá las aguas debajo de los cielos al lugar Ejat, a un solo lugar, que es ese lugar, ¿quién es? Es nuestro Elohim, es el único lugar en Yeshua, nuestro Elohim, es su reino, ese lugar es donde Él nos va a reunir, y ahí es donde vamos a esperar, tenemos esa esperanza de un día de estar en su presencia. Entonces ya de por sí, como les dije, más hermanos, todo esto nos transmite estos pasajes, ¿ok? Después vamos a ver, ahora analizar lo de los frutos, ¿ok? Vamos a entender que el principio del universo, voy a ponerse en toda la pantalla para poderlo leer. El principio del universo es de acuerdo a su clase. Y esto se presenta a partir de este día, a partir de este tercer día, de esta reunión, o sea, habla ya de los frutos y de la clase. O sea, quiere decir que la importancia de este día es la reunión y los árboles y frutos, ¿ok? Es lo que tenemos que entender. Acá hay algo importante que tenemos que entender. Ya muchos de nosotros ya entendemos y sabemos lo que representan los frutos. Entonces yo les puse acá tres pasajes que vamos a analizar. El primero está en Lucas 8:11, que ya me imagino que ustedes sabrán qué hay en ese pasaje. Se trata de la semilla, que es la palabra. Eso lo dice nuestro Mashiach, ¿ok? Lucas 8:11. Esta es pues la parábola, la semilla es la palabra de Dios. Entonces estamos viendo que estos árboles dan semilla, ¿ok? Dan semilla de acuerdo a su clase. Entonces, esta semilla, y quiere decir que estos frutos que va a dar, tiene que ser de acuerdo a esa semilla que va a ser, de acuerdo a su palabra, ¿ok? Después tenemos Juan 17:17. Juan 17:17. La palabra dice, el Mashiach dijo, entonces algunos de sus discípulos dijeron a unos a otros, perdón, estoy leyendo equivocado, está en el 16, 17:17. Santificaos en la verdad, tu palabra es verdad. Entonces ya estamos viendo que esta semilla es la palabra, que es verdad, y también tenemos lo que dijo Yeshua en Yohanan 12:24. En verdad os digo, a menos que el grano de trigo caiga en la tierra y muera, queda él solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Entonces, piensen, amados hermanos, si nosotros, que somos ese árbol que da fruto, porque sabemos bien que dice, por sus frutos los conocerás, tenemos que tener esa verdad. Pero para tener esa verdad, que es esa semilla, ¿ok? Esa semilla, o sea, esa semilla nosotros tenemos que ser, como esa semilla tiene que morir, tiene que ser enterrada en la tierra para poder resucitar o resurrectar una nueva vida. En otras palabras, esta semilla que es verdad es la esperanza de la vida eterna, porque yo voy a resucitar una nueva vida dando frutos de acuerdo al eterno, de acuerdo a su palabra, de acuerdo a esa semilla preciosa que es su palabra, que es verdad, porque en esa está mi esperanza para esta vida eterna, que he guardado su palabra. Y por eso dice a
has guardado, has sido fiel a la iglesia de Filadelfia, se le dice eso, de que has guardado mi palabra, has sido fiel. Y esto es nuestra esperanza de esta palabra preciosa que nos ayuda en este camino, amados hermanos, a mantenernos de verdaderamente firmes. Esta es la semilla. Esta es la idea. Nosotros para hacer frutos, como dice, los conocerás de acuerdo a sus frutos, para yo poder dar esos frutos preciosos que de acuerdo a la clase, a la semilla, a la Torah, tengo que estar en su palabra, tengo que estar en el pacto, tengo que conocer la Torah y tengo que guardar la Torah. Sin ese conocimiento de la Torah, yo no voy a poder dar ese fruto de esa semilla que es la Torah. Y esto es lo importante que nosotros tenemos que entender. Por eso es tanto que se nos dice que los frutos son importantes. Nuestros frutos no queremos que sean de verdad una abominación, una profanación, algo que huele mal, unos frutos podridos. Tenemos que ser los frutos de verdad de la semilla preciosa que es la Torah, la palabra del Padre, amados hermanos. Y eso de verdad tiene que ayudarnos a nosotros a buscar su palabra día a día y a estudiarla y a leerla. Ok, ahora vamos a ver esto del árbol, porque miren, más esto es bien increíble. La palabra para etz, para árbol, no solamente significa árbol, ¿ok? Ha sido traducida como diferentes pasajes. Vamos a leer el primero que encontramos, bueno, está en Bereshit, Génesis 2:9, que ahí de por sí nos habla. Vamos a ver que hay dos tipos de árboles. Vamos a ver que habla, porque hay dos tipos, acuérdense, dos tipos, ¿ok? O estás con él o estás en contra de él. O eres frío o eres caliente, no puede haber tibios. Entonces nos habla de dos árboles. Génesis 2:9, la palabra dice: Elohim hizo brotar de la tierra todo árbol agradable a la vista y bueno para comida. Y en medio del huerto estaba el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y el mal. O sea que hay un árbol de la vida y un árbol del conocimiento del bien y el mal. Esto es bien interesante, porque nosotros tenemos que saber a qué árbol estamos siguiendo. El árbol de la vida, que es la Torah Emet, o ese árbol que conozco un poco de la Torah, pero sigo haciendo el mal. Ese es lo que es el árbol del bien y del mal. Conozco el bien, pero hago el mal. Conozco su palabra y no la guardo. Wow, amados hermanos, eso es la verdad que tenemos que aprender a entender lo que nos está transmitiendo la Torah. Ok, después le puse Bereshit 22:6, porque vamos a entender cómo esta palabra árbol tiene varios significados. Ok, 22:6. Tomó entonces Abraham los troncos. Acá la palabra es etz, dice etzim, del holocausto y los cargó sobre su hijo Isaac. Luego tomó en su mano el fuego y el cuchillo y ambos iban juntos. Eso es increíble. Sabemos que el madero lo carga Isaac en el monte, igual que Yeshua. Pero acá de verdad vemos que son ramas, ¿ok? O como lo ha traducido acá, leña, ¿ok? Son ramas. O sea, no es exactamente un árbol entero. Después tenemos Salmo 1:1-3, Tehilim 1:1-3, que nos habla, los justos, los que guardan la Torah, ¿cómo que son? ¿Quiénes son esos que guardan la Torah? Ya muchos se deben saber de memoria lo que habla ese Tehilim. El primer Tehilim, así como empieza David los Tehilim, los salmos. ¿Okay? Leemos del 1 al 3, dice: cuán bienaventurado, Ashrei, dice, es el varón que no anduvo en el consejo de malos, que no tiene ese árbol de conocimiento de bien y mal. Dice, ni se detuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la Torá de Yahweh está su delicia. Y en su ley, en su Torá, medita de día y noche. Entonces, cuando esa persona se deleita en esta Torá en esa Torá de verdad, y en esa Torá medita día y noche, entonces, ¿cómo va a ser? Será como un árbol plantado junto a corrientes de agua. Tiene el espíritu, el ruach, que es agua, que da su fruto a su tiempo. Puede ser los moedim, miren. Y su hoja, no digo que sea la palabra moedim, la verdad que no he revisado, pero tenemos que tener que el moedim también significa tiempo señalado. Dice que da fruto a su tiempo y su hoja no se marchita y todo lo que hace prosperará. Entonces ya sabemos que, amados hermanos, acá está de por sí. Esa Torá es ese Etz Hayim, ese árbol de vida. Y quiere decir que si yo guardo esa Torá precioso, entonces esos son los frutos. Esos frutos que van a estar plantados junto a aguas, que van a dar fruto de acuerdo a su tiempo y sobre todo de acuerdo a la clase del Eterno. Y después tenemos un pasaje bien interesante que es en Yehezkel, en Ezequiel, que las personas a veces no saben lo que está en este pasaje. Habla de las dos varas. Las dos varas no son dos varas, son dos árboles. 37:17 dice: júntalos luego uno con otro como un solo palo para que se unan en tu mano. No, con un solo árbol. Y esto tenemos que entender. Acá se trata de la casa de José o la casa de Efraín y la casa de Judá. Quiere decir que podemos entender que es una simbología, una tipología de Efraín, que es los que se perdieron en su identidad, y Judá, que mantuvo su identidad, pero aunque
Judá todavía no conoció el Mashiach. Y quiere decir que hay una promesa que un día van a ser un solo árbol. Por eso que el Rab Shaul entiende todo esto y habla en Romanos 11 del árbol injertado. Es un solo árbol, amados hermanos. Esa es la realidad. Tiene que ser un solo árbol. Pero quiero que entiendan ahora también, tenemos que ver que este árbol, como dije yo, son dos tipos. Hay un árbol bueno, el árbol de vida, y hay un árbol malo, que vimos que es el conocimiento del bien y del mal. Y es por eso que vamos a ver que realmente el árbol, tristemente, amados hermanos, se convirtió, es decir, fue una derivación en este mundo y se convirtió en algo completamente pagano. Por eso que yo les puse aquí esta imagen de dos árboles. Estamos viendo un árbol común y corriente y el famoso árbol de Navidad. Y esto es increíble y bien triste, amados hermanos, que el cristianismo no entienda y no investigue de dónde viene toda esta práctica. El árbol fue adorado, fue usado para el paganismo, para cosas, para abominación. Vamos a leer dos pasajes, varios pasajes que le puse acá. El primero está en Devarim, Deuteronomio 12:2, y dice: destruiréis completamente todos los lugares donde las naciones que vais a desposeer sirven a sus dioses, sobre los montes altos, encima de las colinas y bajo todo árbol frondoso. El árbol, ahí es donde se profanaban, ahí es donde cometían adulterio. Miren Jeremías, vamos a Jeremías, donde está Yirmiyahu. Literalmente habla de lo que es el árbol de Navidad. Y verdaderamente a mí me sorprende, verdaderamente que los amados hermanos cristianos sigan poniendo este árbol pagano en su casa, en las iglesias, es puesta en el altar, supuestamente en el púlpito donde predica el pastor. Verdaderamente que los tiempos, amados hermanos, ya es tiempo de despertar y entender. Miren lo que dice Yirmiyahu 10, capítulo 10, de 1 a 5, dice: oíd la palabra que os dice Yahweh, oh casa de Israel. Así dice Yahweh: no aprendáis el camino de las naciones, ni os turbéis por las señales de los cielos, aunque los gentiles se enturben por ellas. Porque las costumbres de los pueblos son vanidad, pues se corta un árbol del bosque, la mano de artífice lo labra como con herramienta, lo adorna con oro y con plata, ahí están las bolitas y todo lo que le decoran. Lo sujeta con clavos y martillos para que no se tambalee, lo cortan, lo traen, lo ponen tieso y lo ponen a decorar. Dicen: son como un poste en un pepinar, no hablan, ni ciertamente tienen que ser cargados porque no pueden andar. No tengáis temor de ellos porque ni pueden hacer mal, ni para hacer bien tienen poder. Imagínense, no sirve para nada. ¿Qué sirve tener ese árbol? ¿Qué es lo que representa? No tiene nada que ver. Está representando literalmente el nacimiento del dios Tammuz. Por eso que lo ponen en la Navidad, porque la Navidad no es el nacimiento del Mashiach. Y esto es de verdad la falta de conocimiento que tenemos de las escrituras, amados hermanos. Y después por último les puse Isaías 57:5, dice: que ardéis de lujuria debajo de cada árbol frondoso y degolláis niños en las torrenteras y en los huecos de la peña. Wow, amados hermanos. Es por eso que, amados hermanos, hay, creo que es Michael Root, si no me equivoco, el que enseñó, que de verdad que no he podido comprobar, que dice que el 25 de diciembre, que era la fiesta pagana saturnal y qué sé yo, los sacerdotes estos sacrificaban niños y bajo los árboles, y que estos sacerdotes, esos niños que sacrificaban en los sacerdotes, eran los niños que habían nacido de las vírgenes que los sacerdotes se habían acostado. Y es por eso que acá vemos, dice que ardéis de lujuria debajo de cada árbol frondoso y degolláis niños en las torrenteras y en los huecos en las peñas. Así que esto es bien triste, es una práctica que había pagana. Y todavía más allá, y de verdad dice de que hasta las bolas que están en los árboles, esas bolas de colores, de plata, de oro que le ponen, representan los testículos de los eunucos. Así que yo la verdad no he podido comprobar eso, pero se lo estoy diciendo porque ustedes pueden investigarlo si es cierto o no es cierto, pero de por sí nosotros sabemos que el árbol de Navidad nada bueno trae, amados hermanos, nada. Entonces nosotros tenemos que entender que en este tercer día, que es un tercer día que ya es declarado bueno, va a ser declarado bueno porque hay un árbol que va a dar una semilla de acuerdo a la clase, pero ni siquiera dice de acuerdo a su clase, sino dice leminó, de acuerdo a la clase de él. ¿Quién es él? La Torá, nuestro Mashiach. Y entonces esos son nuestros frutos. Nuestros frutos van a poder ser de ese árbol de vida, árbol de bien, cuando nosotros guardamos la Torá preciosa. Eso es lo que está atrás de este tercer día de la creación. Así que, amados hermanos, de verdad, como les dije, esto es un estudio que vamos a ir aprendiendo cada día más.
a tratar de ver esas perlas, cosas escondidas que nos está transmitiendo, aunque no están escondidas porque una vez que lo analizamos lo podemos ver claramente. Es esos días de la creación que nos quiere gritar el Evangelio de nuestro Mashiach. Y nuevamente, amados hermanos, por eso que vamos a aprender todos estos días de la creación y vamos a poder entender un poco más cada día las fiestas de los Moedim y sobre todo nuestra meta es poder entender el Apocalipsis, el Hitgalut, que es un horror, digo yo, de lo que se ha hecho de la enseñanza del libro de Apocalipsis, porque sin el conocimiento de la Torá, nunca vamos a poder entender el Apocalipsis, nunca se va a poder entender. Así que, como digo, vamos a ir aprendiendo día por día. Ya el día que sigue, el cuarto día, wow, amados hermanos, ese día sí es importantísimo, porque está en el medio, ¿ok? De los 7 días está en el medio, eso tiene una enseñanza poderosa para nosotros, nos habla de los Moedim, nos habla del Shamash, de nuestro Mashiach como siervo, en fin, nos habla muchísimas cosas. Así que espero que estén aprendiendo y esperemos la próxima clase para poder continuar, de verdad, en este precioso estudio que es del Evangelio de la creación, entendiendo este Evangelio precioso que está revelado en estos 7 días de la creación. Así que será hasta la próxima, que el Eterno los guarde y los bendiga. Shalom Alejem.